crear una situación en la que en el Perú solo hay una forma de explotación, que es la del titular de concesión. Si no tienes título en la concesión, no puedes explotar. Es empujar a la ilegalidad a cerca de 500,000 de personas. Tenemos un problema muy serio y lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, que es como el que tiene el médico que va a operar un paciente. El ejemplo se ha repetido porque es trillado, ¿no es cierto? Y no tiene idea del diagnóstico, entonces ¿cómo diablo va a operar al paciente si no tiene el diagnóstico adecuado, ¿no es cierto? Pero acá pasa algo aún peor que eso. Cuando el diagnóstico que se nos que se nos pretende dar sobre el problema que tenemos delante o la enfermedad, si fuera un caso médico, es falso. Y el falso premeditadamente, ¿no? No para curar la enfermedad, sino porque alguien se beneficia, pues, de que el paciente esté enfermo, ¿no es cierto? Y no quiere que haya cura, quiere que las cosas sigan como están. Y me estoy refiriendo al caso de la minería y a un reportaje que es parte de una campaña, que hay que decirlo, es una campaña que maneja fundamentalmente el Grupo El Comercio. Es la punta de lanza de esta campaña y que es una campaña promovida por un sector, porque hay que hacer la diferencia, recalcitrante de la gran minería peruana. ¿Qué cosa es lo que ocurre? El oro, la plata, el cobre y montones de otros minerales son el principal patrimonio del Perú. Y esa es una primera discusión que ya deberíamos sacar de una vez por todas, ¿eh? El Perú es un país minero. Y esta discusión debió acabarse hace rato y lamentablemente nos hemos demorado demasiado tiempo en acabarlo. Y la ha acabado la realidad, porque la realidad es tan salvajemente favorable al Perú que habría que ser idiota para no reconocerla. Es decir, el oro pasó la barrera de los $3,200 la onza, que es un precio récord y todas las previsiones apuntan a que va a subir, y el cobre se ha convertido claramente en el principal material, en la principal materia prima del planeta, y nosotros somos riquísimos en cobre. Entonces, pretender que no aprovechemos esta circunstancia y que no explotemos ese mineral, por supuesto, respetando el medio ambiente, respetando los derechos laborales, respetando los derechos de las comunidades, es decir, cumpliendo todos los requisitos que tienen que cumplirse para hacerlo bien. Tenemos que sacar el mineral y explotarlo de manera extensiva. Es lo que nos va a dar la caja para resolver todos los problemas del Perú, para darle un impulso extraordinario a la agricultura, al turismo, a la acuicultura, a todo lo que nos dé la gana de hacer, porque vamos a tener dinero suficiente para hacerlo. Es más, parte de ese dinero ya lo tenemos y no lo sabemos usar por los ineptos que tienen en sus manos la administración del Estado peruano en todos los estratos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ha salido, es decir, una campaña que es muy perversa. Es decir, ahora resulta que en el Perú hay dos clases de minería: la gran minería y los delincuentes. Eso es el Perú minero. Y eso es mentira. O sea, si tú no eres parte de la gran minería, es decir, eres pequeño minero, minero artesanal, minero informal, eres delincuente. Y por lo tanto eres asesino, eres una organización criminal. Mentira, no es así. No es verdad. Se calcula que podría haber hasta 500,000 de personas hoy trabajando en la pequeña minería en todas sus formas. Y como el precio del mineral ha subido mucho y se mueve mucho dinero por la explotación del mineral, así sea en pequeña escala, han aterrizado los delincuentes, porque los delincuentes van, como dicen los gringos, follow the money, como cuando estás investigando un crimen, sigue el dinero, vas a llegar al culpable. Acá lo que ocurre es que los delincuentes van donde está la plata, y las primeras y principales víctimas de los delincuentes han sido los pequeños mineros a los que han secuestrado a sus familiares para sacarles plata. De ahí pasaron a las extorsiones, y de las extorsiones a robarles el mineral, y de robarles el mineral a apropiarse de sus operaciones, porque son operaciones pequeñas de gente que no tiene recursos para contratar una compañía de seguridad, y que los revientan los delincuentes y se quedan incluso con sus explotaciones.
Esa es la realidad de lo que estamos viviendo, pero para eso hay que ir incluso más atrás, ¿no? Es decir, tenemos en el Perú, eso, porque tenemos que partir de eso, somos un país riquísimo en mineral, pero tenemos un sistema de concesiones que ha permitido que el 20% del territorio nacional esté concesionado, y esté concesionado en manos de unas pocas familias y empresas. Esa es la realidad, eso es lo que hemos permitido que ocurra. Y en el camino se han cometido errores muy serios. No se ha considerado, como en Canadá, el derecho de propiedad y en parte de Estados Unidos de quienes están, porque en el Perú el propietario del subsuelo es el Estado. Entonces el Estado concesiona esa riqueza minera que por supuesto está en el subsuelo, pero no toma en cuenta de una manera consistente un detalle, que encima de ese subsuelo hay un suelo y que ese suelo es propiedad de personas y en muchos casos de comunidades campesinas que viven ahí hace siglos. Entonces, al no haber tomado en cuenta de una manera seria y consistente la participación o los derechos del propietario del suelo en los derechos del subsuelo, se han generado montones de conflictos que hace rato pudimos habernos evitado con una ley de concesiones más inteligente que la que tenemos, donde o debió darse, como ha dicho el propio Hernando de Soto, y como han dicho Juan Carlos Tafur, incluso antes que Hernando de Soto, que debió darle la prioridad, o en todo caso el derecho a la explotación del subsuelo al que sea dueño del suelo. Bueno, no se hizo así. En todo caso, debió dárseles participación en las operaciones. No se hizo así. Entonces eso ha generado montones de conflictos, además y encima, porque como tenemos un Estado corrupto e ineficiente, todo el billete que ha podido entrar de mineras que han dicho yo pago mis impuestos que el Estado vea, pero el Estado no ve, pues. Entonces tiene zonas mineras riquísimas como Patas, donde tienen las peores carreteras del país, donde no hay salud, no hay educación, no hay servicio, es una desgracia simplemente. Y es riquísima la zona. Y eso se ha multiplicado por todo el país, pero y una vez más, hay que hacer diferencias. Hay empresas mineras que se han dado cuenta de que no basta pagar tus impuestos, que tú tienes que comprarte el pleito de la gente y tienes que darle una vida decente a la gente. Y que no basta con otorgar el canon o pagar impuestos, tienes que mojarte para resolver los problemas del entorno en el que estás trabajando y que tienes que tener una relación que tiene que ir más allá de la relación amistosa, tienes que ayudar a cambiarle la vida a la gente, ofrecerles la participación en el negocio minero, ayudarlos a que tengan educación para sus hijos, que tengan servicios, que tengan infraestructura, que la presencia de la minería les cambie la vida en el mejor sentido de la palabra. Pero en fin, hay un problema adicional. El 20% del territorio del Perú fácilmente, y me podrán corregir los especialistas, pero más o menos el 20% está concesionado. Porque más del 20% seguramente es minero, es territorio de la cordillera fundamentalmente donde hay mineral. Entonces, el gran problema es que tienes para la realización, y eso es un problema que hay que reconocer, tienes tal cantidad de trabas burocráticas, de requisitos, que iniciar una operación minera en el Perú, que es un procedimiento muy costoso cuando lo haces a gran escala, que es lo que necesitamos, o sea, es una pesadilla. Entonces, en vez de que el Estado facilite los procedimientos para que florezcan las explotaciones mineras, la complica. Eso es verdad, y eso es un factor. Pero lo que es cierto es que de todo lo que está concesionado, exagero si digo que solo el 3% se está explotando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos lugares que fueron concesionados por el Estado peruano a personas o empresas eran lugares donde desde antes había minería, pero resulta que ese pequeño minero que dejó de ser el concesionario ya no tiene derecho a seguir explotando. Y resulta que viene gente que se queda sin chamba en el Perú por múltiples razones, y eso es algo en lo que hay que pensar también, porque hay tanta informalidad en el país del milagro del crecimiento económico. La gente ve un cerro pelado, sube al cerro, empieza a hacer hueco en el cerro, saca mineral y se lo vende a quien se lo pueda vender. Y resulta que ese cerro pelado tiene un concesionario que es el titular, pues. Entonces, desde el punto de vista legal no podrían estar sacando ese mineral, pero lo han estado haciendo. Porque la inmensa mayoría del área concesionada no está siendo explotada. Y de lo que se trata es de explotarla. Entonces,
tenemos un problema sumamente complejo porque se ha generado una cantidad inmensa desde pequeños mineros que preexistían a las concesiones hasta gente que ha llegado luego que en términos reales está haciendo operación minera. En este momento está haciendo operación minera. Entonces hace como 14 años, ya perdí la cuenta, crearon el REINFO, el registro de formalización, que tenía por objeto que era transitorio. Era para tener la lista de todos los que estaban operando para que formalicen su operación, para darles el derecho a seguir haciéndolo bajo la condición de firmar compromisos, estar registrados, georreferenciar su zona de operación, tener empresas con RUC y pagar impuestos. Por lo menos el impuesto general a las ventas a la hora de vender su mineral. Y se supone que esto era una transición hasta lograr la formalización. ¿Qué hemos logrado? Nada. Nada, una vez más, porque el Estado peruano es una vergüenza. Pero lo que está pasando hoy es que es cierto que el REINFO ha sido mal utilizado por alguna gente, también eso es verdad. Y todos tendríamos que partir de reconocer que es un fracaso, pero en este momento, eliminar el REINFO, es decir, crear una situación en la que en el Perú solo hay una forma de explotación, que es la del titular de concesión. Si no tienes título en la concesión, no puedes explotar. Es empujar a la ilegalidad a cerca de 500,000 de personas. Y eso es algo que hay que ser muy irresponsable para hacer. Entonces hay gente que quiere eso, que es una locura, cuando lo que hay que encontrar es una solución que claramente no es la del REINFO. El REINFO tiene que morir, pero tiene que ser cambiado por algo que sea real. Y lo primero que tenemos que hacer es quiénes son los mineros informales y dónde están. Y para eso hay que hacer un censo, no es tan difícil, porque además todos los mineros decentes, correctos, que son la inmensa mayoría de los mineros que están metidos en los cerros, que no se dejen engañar porque hay una campaña como que todos los mineros están tirando químicos y envenenados. No, eso es en algunas zonas muy puntuales, más del 98% no es así. No es así, más del 98% está en la cordillera, en los cerros pelados ahí, muriéndose de frío sacando mineral. Entonces, hay que encontrar una solución a este problema que tiene que ser inteligente, que tiene que permitir que esta gente se formalice, que para esto, les doy un ejemplo muy simple. Para poder explotar mineral bajo estas condiciones hay que usar explosivos. Pero para usar explosivos la ley establece que tienes que tener un polvorín. ¿Saben cuánto cuesta un polvorín? Estuve averiguando, $50,000. En el mejor de los casos, 150,000 soles. La inmensa mayoría de pequeños mineros no tienen esa opción. Entonces, ¿qué estás haciendo con ese tipo de legislación? Los obligas a que alguien les venda. ¿Y quién les vende el explosivo? ¿Se ha puesto a preguntar quién les vende? O sea, alguien que lo compró legalmente. Entonces, ¿cómo alguien que lo compró legalmente termina vendiéndolo por debajo de la mesa 3 veces el precio a estos pequeños mineros y exprimiéndolos? Entonces, hay que encontrar soluciones prácticas a problemas como este. Pero lo que no podemos permitir que siga ocurriendo, allá lo de ayer, los mineros de Patás están afiliados a Podemos. ¡Ay, qué horror! Y el señor Máximo Franco Becker, que está afiliado al Partido Renovación, y la inmensa mayoría de los dirigentes de los mineros en proceso de formalización que apoyaron la campaña del señor Hernando de Soto y fueron hasta candidatos en sus listas, ¿de eso no hablan? Porque son empresarios, no son zurdos, no sean burros. Son empresarios, son pequeños empresarios. Uy, tienen unas casas grandazas y tienen camionetas, por supuesto, porque el mineral produce mucho dinero. Y bienvenidos los nuevos ricos. Si esa riqueza proviene del trabajo honesto, decente, esforzado que está haciendo esta gente, ¿qué les pasa? Están tratando de crear una zanja en el Perú entre los ricos y los pobres y no buscar y seguir ese mensaje que está lanzando el Papa León XIV desde Roma, que hay que buscar la manera de encontrarnos para resolver juntos los problemas del país y para beneficiarnos todos juntos del crecimiento y del progreso. ¿Qué les pasa? Es decir, están creando un clima. ¿Qué prefieren? ¿Que se afilien a Renovación, al partido de Hernando de Soto y a Podemos? ¿O que se vayan, no con Antauro Humala, con cosas, porque hay cosas peores que Antauro Humala? Hay cosas peores. No sean ciegos, no sean irresponsables
Y piensen un poco, por Dios. Esta gente del Grupo del Comercio ha ido a los mejores colegios, de las mejores universidades, ha comido de la mejor comida, se ha graduado afuera. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para actuar como si simplemente no hubieran pasado ni por el colegio? Porque no entienden lo que está pasando en su propio país o no quieren entender por defender algunos privilegios, entendiendo la defensa de esos privilegios en el peor sentido de la palabra. Lo que hay que hacer es abrir los brazos, no mostrarle el puño a esta gente y juntos enfrentar a los delincuentes que los están amenazando a todos. ¿No se dan cuenta? Yo creo que sí a veces. Yo creo que sí, pero el Perú que ellos quieren no es el Perú que quiere la inmensa mayoría de peruanos. Ahí lo dejo por hoy. Y los espero a la salida, como dicen en el colegio. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Hay una controversia sobre la visita